Bueno, queridos conspiradores, aunque ustedes no lo crean, en la historia de este país también han habido buenas noticias. Por eso creo que valdría la pena que echáramos un recorrido, una cubetada de luz en la historia para encontrar buenas noticias en nuestro país. No sé cómo veas, Sandra, pero ¿tú no crees que ha habido buenas noticias? Claro, yo creo que en la historia de México también hay cosas edificantes y hay que recordarlas para compensar un poco las que no son tan buenas, que también existen. Y yo creo que la primera buena noticia de nuestra historia podría ser quizá cuando los peregrinos de Aztlán encontraron a la serpiente parada sobre... Digo, no, a la serpiente no, al águila parada sobre nopal devorando una serpiente. Yo quería que ibas a decir que la primera buena noticia de este país es cuando nació Benito Taibo. No, Yo no sé si haya buenas noticias, buena, ¿eh? Yo la verdad no sé. ¿Tú no sabes? No, este país está maldito desde que hubo, No puede ser. desde que hubo parricidio con los libertadores de la independencia. Desde que Coatlicue se comió a sus hijos, o sea, chale. Sí, pero ahorita vemos, a ver. No, pero buenas noticias, que hay buenas noticias, Buenas Alejandro noticias Rosas. cuando Huitzilopochtli aventó desde lo alto a la Coyolxauhqui porque lo querían matar. ¿Esa es una buena noticia? Esa es una buena noticia. ¿Para quién? Ese es el tema, que las buenas noticias para algunos son buenas y para otros son malas. Claro. Entonces, por cierto, hay que avisar que no estamos en el lugar de siempre, porque se filtró la ubicación en Wikileaks, entonces tuvimos que cambiar. De refugio, es un refugio. Bueno, pues por lo pronto, brindemos por las buenas noticias. Venga, brindemos por ello, porque sí hay. Pues yo creo que echando una cubetada de luz en la historia, me parece que una primera muy buena noticia, extraordinaria buena noticia, es cuando los mexicas le ganaron a los españoles en la Noche Triste. Creo que ¿no es una buena noticia? Para los mexicas, sí. Bueno, porque le ganamos a los invasores. No le ganamos, nosotros no le Nada ganamos. más por un ratito, después volvieron y Bueno, pero fue acabaron. una buena noticia. Bueno, porque también el 5 de mayo les ganamos claro, por un es una ratito buena noticia. a los franceses. Pero fue una buena noticia de medias, porque era, les ganamos, están ahí chillando abajo del árbol, y era para ir a rematarlos. Los dejaron escapar. Y no lo hicieron. ¿No lo hicieron? Entonces Pero era una bueno, buena noticia que se convirtió en mala noticia. Pero bueno, pues ¿por cuál noche triste? Es la noche de la alegría, ¿no? Pues sí. La noche del triunfo, la noche del éxtasis. Porque Pero ahí es como dice Benito, es la noche triste para Cortés, la noche feliz para Cuauhtémoc. Sí, bueno, pero entonces por eso, entonces la definición es buena noticia o es mala noticia. Es buena noticia para los mexicas. Para los mexicas es buena noticia. Bueno, Sí, bueno, es que sí. Para los españoles no. entonces, para los españoles no, pero entonces ¿es buena o es mala? Es buena. Para mí es neutra. Para mí es buena. Sí, es buena. A medias. Pudo haber sido mejor, una Ahí está, mejor otra. noticia. Extra, las armas nacionales se han cubierto de gloria. Bueno, Esa es una gran noticia. gran noticia. ¿No? Pues Que yo no la tenía- pérdida Pero del sería el ejército. mismo caso. Pero en el caso de los franceses a mí me da igual. Aunque sea un ratito la victoria y la buena que los noticia. Yo creo que es buena noticia y no fue exactamente, porque ¿qué pasó? Bueno, ya empieza la concatenación de acontecimientos. ¿Qué significó la victoria del 5 de mayo? Que se retrasara un año los planes de Napoleón III y todo lo que significó en términos de lana, que a la larga hizo fracasar al imperio. Bueno, Por eso sí, para mí esa sí es noticia. La noche triste, ok, te lo concedo, pro indigenista, Paco. No puede ser. Yo sí creo que cuando las armas nacionales se cubrieron de gloria, General Zaragoza. que se lo mandan al padre de la patria, Benito Juárez, entonces yo sí creo que es una gran noticia. Que en el momento histórico fue buena noticia. ¿Qué pasó después? Yo creo que tenemos que analizarla en el contexto histórico. Y sí fue una muy buena noticia, ¿no? Yo estoy convencido. El 5 de mayo. Sí. Pero entonces, a ver, Alejandro Rosas. A ver, tu buena ¿el fusilamiento de Morelos fue una buena noticia? No, el o una mala fusilamiento noticia? de Maximiliano. Me parece que es gran Esa noticia. sí es una buena noticia y además contundente. Ya no- Contundente y con consecuencias Buena positivas. noticia, buena. Irreversible. Irreversible. No, yo sí creo que esa es No hay una de otra. gran noticia, muy buena. Pero el fusilamiento de Morelos, pues entonces tú, como eres parte del movimiento realista, No. No, Podría ser buena noticia para los realistas. Sí, pero veámoslo en el contexto de la formación social mexicana.
de lo que somos. Exacto. Es una mala noticia el fusilamiento de Morelos por donde le veas. Por donde lo veas. Sí. Sí. Sí, sin duda. Pero el de Maximiliano era el representante de la invasión de un imperio extranjero en nuestro país. Sí. O sea, y aquellos que lo siguen defendiendo hoy, que yo me quedo impactado, porque sí, hizo el paseo de la Reforma, y era bien chido y era un liberal. Y cazaba mariposas. Cazaba cazaba mariposas en mariposas, Cuernavaca. Todo lo que digan, ok, lo concedo, pero no podemos olvidar que es el representante de una potencia extranjera que estaba invadiendo Que estaba un país. invadiendo Es un México, invasor. Punto, claro. Y no había de otra más que fusilarlo. No había- y esa no sí había es de una otra. excelente noticia. Junto con sus dos amigos, Claro. que también, que los llaman héroes y no se quedan, Miramón y Mejía. Perdón, no te pones del lado de los que no son los tuyos, pues, ¿no? Oye, las constituciones de 1824, 1857 y 1917 fueron buenas noticias. Yo creo que sí. Depende para quién. No, pero yo creo que sí para todos. Para Porque todos, para dieron los un marco. conservadores no les dio mucho gusto. Perdón, igual que en el caso de los franceses, que los conservadores se rasquen con Me sus dan lo pinches uñas. mismo. Sí, claro. Por eso, Pero son buenas noticias porque dan marco legal al país, crean el Estado Nacional. ¿Cómo no van a ser buenas noticias? Me hubiera gustado que la de 1824 no hubiera sido prácticamente una calca de la Constitución gringa, ¿no? Bueno. Pero bueno, fue un paso. Fue un intento, claro, un adelante. buen intento Sí. de adelante. Yo creo que las tres sí pasan como buenas noticias, porque las tres al final ratifican que somos una república, ratifican que somos una república representativa, democrática y federal, que el sistema político mexicano en distintas épocas haya echado a un lado la Constitución, ese es otro rollo, pero cuando menos está en letra escrita que somos una república, aun cuando no hemos sabido cómo consolidarla. Claro que para el clero, por ejemplo, van de 5 minutos, las tres constituciones fueron pésimas noticias para el clero. A eso me refería yo. Sí, bueno, pero es normal porque ellos, fíjate, el clero mexicano deroga la Constitución de 1824 y ponen las famosas 7 leyes, ¿no? Después quieren derogar la Constitución del 57, invitan a una revolución, a la guerra de reforma financiada con las limosnas pagadas por el pueblo de México, ¿no? Y invitan una guerra entre nosotros con tal de que no se aplique la Constitución. Y la de 1917 también se oponen, tenemos una rebelión cristera que, bueno, le costó a México prácticamente 100,000 vidas. O sea, yo creo que eso es malas noticias para el clero y ojalá tengan muchas más malas. Pero hay unos donde tienes que decir que se pudran en el infierno, o sea, todos los que estaban en contra de ese tipo de evolución política del país. No, bueno, y aparte de las constituciones, las leyes de reforma en sí, como solitas, es una excelente noticia. Pésimas para el clero. Separación de la iglesia y el La Estado. separación de la iglesia y el Estado es una excelente noticia para la formación. Y la nacionalización de los bienes del clero, ¿qué tal? Esa es una gran noticia. Fue una buena noticia amanecer con la noticia de que había desaparecido el sindicato de Luz y Fuerza del Centro. Buenísima. Buenísima noticia. Yo no creo. No, bueno, ¿Por qué no? Pues sí, era una cáfila de rufianes esa. Y los que están ahora son todos blancas palomitas y encantadores personajes. No, bueno, pero por lo menos algo se limpió. Si tú ves lo que le costaba al erario público, al mantenimiento de este sindicato podrido, No está bueno. Yo también me sumo. O sea, lo que pasa es que tú eres un idealista trágico y entonces cuando oyes sindicalismo eres como el perrito que mueve la colita así de alegría. Ven por tu hueso. Entonces, sindicalismo, entonces tú piensas en el idealismo sindicalista. Espérate, ay, no, sí, los derechos obreros. Claro, todo eso es bueno, pero en México, discúlpame, los sindicatos se están prostituidos desde hace 80 años. Se fueron Sí. prostituyendo, no es una mala noticia No, que claro, existieran, no, era no, necesario. No era una mala noticia. Pero lo que debió haber pasado es que siguieran cayendo sindicatos uno tras otro. Exactamente. Eso hubiera sido todavía una mejor Cayendo o noticia. transformándose. Pésima noticia que Cárdenas haya creado transformándose. la Pero estaba, a ver, la a ver, Confederación te estás Nacional yendo Campesina. por No, las porque, ramas. porque no. Dijimos que íbamos a hablar fueran buenas noticias y eres el primero que está cambiando la Que te curva. estás yendo del otro lado. Una muy buena noticia, la autonomía universitaria. Perfecto. 1929. Por supuesto, por supuesto. Sí, mal entendida después. Sí, claro. ¿Por qué? Porque no es una extraterritorialidad jurídica donde el gobierno no pueda meter la mano y que se pueda hacer un refugio. Les voy a de dar una delincuentes. buena noticia sindical. Es libertad académica. Les voy a dar una buena noticia sindical que ninguno de ustedes va a poder refutar. ¿Va? Va. La creación del sindicato de muralistas. Ah, no. A ver, oye, perdón, logró
lo que en pocos países del mundo, un grupo de gentes que estaban aisladas, que se unieran y crearan un movimiento que ha transformado los muros de este país. Pero no necesariamente fue el sindicato. Yo sé, pero suena fue el toda madre. impulso. No, pero es que entonces, frente a esa noticia, lo que resulta evidente es cómo se prostituye todo y cómo el sistema político lo ha prostituido Los todo. sindicatos muralistas nunca se prostituyeron. No, pero por ejemplo, los sindicatos en principio son muy buenos, claro. Tiene que haber una defensa de los intereses de los trabajadores, pero ¿cómo terminaron siendo aquí? Prostituidos. Por ejemplo, el fuero me parece que era una gran noticia porque te evitaba la posibilidad de que tus opiniones fueran refutadas o perseguidas. Y se qué volvió terminó? una mala noticia. Se volvió una mala noticia. Los amparos también. La exportación petrolera me parece que fue un gran momento porque dijeron, a ver, las empresas petroleras que habían abusado durante 40 años, dijeron, basta, hasta aquí se quedan. ¿Y qué pasó después? Todo lo que dices. El problema es cómo termina el sistema corrompiendo. Es el rey Midas a la inversa. Y otro caso es la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esa es una buena Excelentísima noticia, a pesar de que tengas que esperar 4 horas hoy para tomar una cita. Y que mucha gente no quiera ir al Seguro Social. Yo voy al seguro, mi mamá va al Seguro Social. No lo cuestiono. Lo que te estoy diciendo es que mucha gente presente por lo que estás diciendo, porque tardan 4 horas, porque a veces ni siquiera tienen para medicinas, ni para jeringas. ¿Por qué? Porque el dinero de las pensiones está absorbiendo todo el patrimonio del Seguro Social y entonces está en un deterioro tremendo. Pero fue buena noticia, como fue también buena noticia la creación del Banco de México, ¿no? No, por Dios. ¿No? ¿Por qué no haber razón, causa, motivo que funde tu agravio? ¿Cuál Los es el economicistas y los Chicago Boys lo que han hecho es una triste réplica de los dictados del Banco Mundial y del Fondo Monetario Pero ahí Internacional. no tienen para dónde moverse, no van a llegar a aplicar las teorías keynesianas. ¿Y por qué? Y que vuelvan a leer El Capital, a lo mejor se enteran de algo. Benito, Claro que sí. por favor. Claro Sí, que no, sí. como el El Capital. marxismo Claro fue que la sí. máxima mentira del siglo A ver, XX, espera, del siglo no es XIX. cierto ¿Por qué el eso. Capital? El gran Benito. embuste. A ver, en Es el una cap- teoría preciosa. Bueno, es una teoría que puede llevarse a la práctica. Ah, En el sí, Capital fracasó. No fracasó porque... No, bueno, a ver, el marxismo, leninismo, stalinismo, brejnevismo y todo lo que tú quieras. Stalin, ni Brezhnev, ni todos ellos escribieron El Capital. No, claro que no. Pero a los ver, ahí te escribió. va. El capital es como decir, quiero que haya paz mundial y que todos seamos No es iguales. cierto, Espérate. Y que todos seamos iguales. No vas a poder hacerlo por la naturaleza humana. La idea, la teoría del capital son muy buenas. Bueno, a eso se Pero eso jamás, o sea, pero nuevamente el idealista trágico, señores. la correcta distribución de la riqueza es algo que todos deberíamos estar apoyando. Pero eso no va a bueno, existir eso, pero- nunca, Benito, y Blan- nunca jamás. Y Blancanieves y los 7, Blancanieves y los 7 enanos. Benito. Sí, por favor. Una buena noticia, Es un bonito que cuento. la educación en este país, por ley, sea gratuita, laica. Eso es importante, me y parece obligatoria. muy bien. Creo Sí. que eso es Excelente gran noticia. Gran noticia. Esa para que es una gran noticia. Yo creo que, pues es que hay una gran noticia también, volviendo a tu punto, es la aparición de Diego Rivera, ¿no? ¿No? La aparición de todo el movimiento muralista mexicano, ¿no? Siqueiros. Siqueiros bueno, tienes un caso de una dicotomía. Por ejemplo, Siqueiros para mí es un gran pintor, tiene cosas extraordinarias, pero como persona, bueno, cuando entra a asesinar a Trotsky en la habitación en Coyoacán, es un canalla, ¿no? Pues sí. Entonces, Pero bueno, quieres todo, o sea, quieres que sean buenas personas y que además sean buenas. bueno, por eso. Pero Es demasiado. buena. Pero otra buena noticia en ese sentido, el Premio Nobel de Literatura a Octavio Paz. El de A pesar química, de Octavio Paz. ¿Por qué, Benito? Porque estábamos ¿Por qué hablando de malas echas a perder personas, la pues, ¿no? buena- No, pero es un gigante de las letras mexicanas. Es Sin una buena lugar a noticia. dudas. O bueno, el de química, Mario Molina. Ese lo hace, estoy más cerca. O el de La Paz A García Robles. A García A Robles. García Robles, Sí, es claro. decir, yo creo que no podemos que te guste o no es una cosa distinta. Que la posición política del personaje haya sido radical, esa es otra cosa. Creo que son las cosas con las cuales uno puede sentirse orgulloso de que en México. Él empezó, con Siqueiros. Sí, claro. Sí, es un gran pintor. Sin duda. Bueno, salud. ¿No? Es una buena noticia. Para ti, querido conspirador, ¿cuáles son las buenas noticias en México? Coméntanos, @conspiradores40, #yo conspiro.
Para ti, querido conspirador, ¿cuáles son las buenas noticias en México? Coméntanos, @conspiradores40, #Yo Conspiro. Es que, a ver, usted, conspirador en casa, ¿usted cree que pues, podemos seguir conviviendo con un sujeto que sostiene que el capital, escrito por Marx, que es una teoría muy bonita que la pudo haber redactado bonita, Blancanieves? efectiva y buena. A ver, bonitos son los cuadros de Magritte. Creo que es una buena teoría no, a que ver. se pierde cuando se aplica en la realidad. Si todos estos Chicago Boys hubieran leído El Capital, a lo mejor hubieran entendido, o si hubieran leído, o si hubieran leído a Robin Hood, se hubieran enterado de otras cosas. De lo que estoy hablando es el economicismo que lleva hacia el capitalismo salvaje. Lo único que logra es ampliar las brechas de pobreza a niveles estratosféricos. Mira, cuando se derrumbó afortunadamente la cortina de hierro y se cayó el muro de Berlín, dejaron Ya a nadie todos los dice la cortina de comunistas con sus vergüenzas al aire, expuestas en el más profundo desamparo ideológico. Entonces, pero bueno, yo diría que hay otros temas, Yo buenos creo que temas. debemos leer El Capital, nada más. Absolutamente. La debemos leer por cultura general y para conocer qué fue lo que no funcionó, lo que nunca funcionó. Y lo que sí puede funcionar. Y lo que sí puede Lo que funcionar, no puede pero- ser es irte sobre solo una teoría. Pero a ver, por ejemplo, la creación de la CEP en 1920 Claro, es una buena noticia. Es una gran noticia porque antes la educación no estaba contemplada como parte de una política pública. Acuérdate que era la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, o sea, estaba junto con revuelto. El hecho Estuvo hasta hace poquito. El hecho de que lo hayan hecho así me parece muy bien, o sea, una secretaría dedicada a la educación. Pero nuevamente, o sea, la gran tragedia de nosotros es que ante todas esas buenas noticias, nuestras clases políticas se encargaron de pervertirlas Sí. de una manera terrible. Ahora, por ejemplo, tan se encargaron de pervertirlas que hoy en día capacitar a 1.600.000 maestros es un problema faraónico, digo, porque yo diría, si vas a capacitar a un número mucho más reducido, pero son casi 2 millones de maestros. ¿Por qué se torció esto? Porque la sociedad mexicana no participó de la educación y dejó la educación en manos del gobierno. Entonces dijeron, bueno, pues es problema de ustedes la educación. Y no es cierto que fuera problema del gobierno. Y otra vez, exacto, y otra vez los sindicatos. Otra vez los sindicatos. Entonces ahora crearon un monstruo que después fue el puro clientelismo, con unas consecuencias terribles que ahora crearon un monstruo y ahora el monstruo se los está comiendo a ellos. Es una cosa tremenda, ¿no? Tengo una buena noticia. Sí. La caída del PRI después de 70 años en el poder. Sí. Muy buena noticia. Esa es la buena, que prosiguió a una mala, que es que entró Fox. Se entró Fox Pero fue una muy buena y noticia. en lugar de alternancia en el poder, se llamó continuismo. Claro. Porque Fox lo que tenía que haber hecho era desmantelar todo el aparato priista. Fue el mismo error que cometió Madero. Madero lo que tenía que ver es desmantelar todo el aparato porfirista. ¿Y qué hizo? No, se quedó con el ejército porfirista que acabó con su vida. Pero fue importantísimo y gran noticia darnos cuenta que el voto funcionaba para algo, servía para algo. La creación del IFE es una La buena creación del noticia. IFE es una buena noticia como principio Como básico. principio. Claro, y sobre todo el IFE con la ciudadanización. Y el trife también fue una gran Sí, idea. claro, porque entonces ya calificaba las elecciones ya no el gobierno, ya no el presidente, ya no la Cámara de Diputados que era servil al gobierno y el secretario de Gobernación, sino la calificaba ya un organismo descentralizado del poder. Oye, y el final de la guerra de reforma donde los conservadores piden el apoyo de España y los liberales de los Estados Unidos y en Antón Lizardo se resuelve gracias a la intervención de los Estados Unidos y se acaba la guerra de reforma, yo creo que es una buena noticia para México. Cuando se acaba cualquier guerra es una buena noticia. No depende de qué lado se acabe. No, yo ahí... No, cuidado, no. Aquí a mí me gusta porque se acaba del lado de los liberales, del movimiento liberal mexicano, ¿no? La Segunda Guerra Mundial también te debe gustar el final de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, imagínate, ahorita estaríamos vestidos como nazis en este momento, ¿no? Imagínate por un momento, porque ahora cuando tú ves los anales de la historia criminal de los nazis, estuvieron a punto de tener la bomba atómica. Estaba yo leyendo hace poco que el grupo más
conspicuo de físicos nucleares ¿Von Braun? judíos. Fueron a ver a Hitler antes de la solución final, estamos hablando del año 39, para decirle que tenían ellos la posibilidad de hacer una bomba con un poder explosivo nunca antes imaginado en la historia de la humanidad. Y Hitler los largó de su oficina de la Cancillería por ser judíos. Si en ese momento Hitler hubiera dicho, oye, a mí lo que me interesa es la bomba y luego los matamos, pues otro hubiera sido qué bueno que no. Pero qué bueno que no. Pero bueno, Esa es una buena noticia. Es una buena noticia, esa es una buena noticia. el día que Hitler largó a estos físicos de su oficina en la Cancillería en Berlín, ese día cambió la historia del mundo. A ver, ahí te va una que seguramente me van a echar para abajo. 20.000 kilómetros de vías férreas construidos en el Porfiriato. No, esa es gran noticia. Así es una buena noticia. A ver, ¿cómo desdices? Como decía aquel filósofo francés, los hechos son tercos. Bueno, aquí tienes un caso. Yo diría que si por algo valió la pena la dictadura porfirista, nunca digo la presidencia de Díaz, fue por los 20.000 kilómetros, porque unir este país fue una odisea faraónica. Y pésima noticia que en la revolución quedaran hechas pedazos la gran Que mayoría. luego fueran desmantelados Y luego absolutamente. que ahora no haya nada. Nada. Y peor noticia que Lázaro Cárdenas los hubiera expropiado. Estábamos hablando de buenas noticias. Bueno, A ver, ¿quieres que hagamos uno de malas noticias? A ver, ahí te va una que, a ver, buena noticia, la consumación de la independencia. ¿Cuál? ¿Cómo se dio? La consumación de la En independencia. 1821. Que se Iturbide acaba. y Guerrero. Abrazo. Se quieren. nunca hubo Iturbide abrazo. y Guerrero. Nunca hubo abrazo, pero bueno. No hubo abrazo. Simbólico abrazo Porque de venía mal del Acatempan. Pinto. Parece que el abrazo de Catempan es una bien y vulgar mentira, porque le dio asco a Iturbide ver a... No, sí. Sí. ¿Cómo le va a dar asco? Estaba enfermo del mar del Pinto. Guerrero. Pero no. Sí fue No, men- no hubo el abrazo. sí no existió. No. El abrazo no existió. Todo fue epistolar. Se pusieron de acuerdo Sí. por medio de cartitas. Pero está bien, el sentimiento de la carta también vale. Sí, también. Cada vez que nos ponemos de acuerdo en algo, por fuerzas encontradas, tienen que ser por fuerza buenas noticias. Si encontramos motivos para encontrar eso que no nos separa, sino que nos une, Nos aunque sea concilia, claro. momentáneamente, es una buena noticia. A ver, yo te diría que para muchos puede ser, haber sido una buena noticia la dictadura porfirista, porque todavía vemos pues mucha nostalgia. porfiriana. Mucha nostalgia ¿Eh? por la paz porfiriana. Dirían, sí, que traigan los restos del malvado tirano. Y que, Nos hace que le falta hagan un dictador para Sí. poner orden. O sea, para mucha gente la dictadura Nunca, porfirista jamás. fue una buena noticia. Y yo creo que fue una pésima noticia. No, una dictadura nunca va a ser una buena Yo noticia. creo- O sea, puede haber cosas buenas dentro de lo terrible que es, pero no puede pasar como... Es decir, no podemos pensar que ese es lo aspiracional. O queremos una paz como la de Porfirio Díaz. No. Bueno, yo no la quiero así. No, Fue yo una tampoco. buena noticia ese principio en donde por fin hubo orden, paz y progreso. Sí. Ese principio. Ya cuando eso se convirtió en abuso de poder, Yo te dictadura. diría que después de que durante la restauración de la República, bueno, Juárez muere en el 72, ¿verdad? Pero ya de alguna manera se había instalado la paz. ¿Quién rompe con la paz a través de la Noria y de Tuxtepec? El dictador Díaz. Él es el que empieza con el desorden y dice, no, es que había que pacificar al país. Pues ¿cómo? Si después de la intervención francesa ya se había pacificado el país. Pero en fin, Frívolo. Va. Buena noticia, Hugo Sánchez, Fernando Valenzuela, Pero la selección mexicana que ganó los Olímpicos hace 4 años. no me parece frívolo. Nerivela. Nerivela, claro. El primer astronauta sí. mexicano. No me parece frívolo en lo Esos absoluto. no son frívolos. Ay, la Fórmula 1, el autódromo. La Fórmula 1 sí era un poco más. Poquito. Pero el hecho de que mexicanos triunfen fuera de nuestras fronteras y de nuestros pequeños mundos, a mí me parecen siempre buenas noticias. pero a ver, Yo estuve en un partido en Madrid cuando jugaba Hugo Sánchez y junto a mí le gritaban indio a algunos españoles recalcitrantes. Y mi abuelo español estaba junto a mí y con su paraguas les dio su merecido. Me parece, es una buena noticia. Esa es una gran noticia. Oye, Alex, ¿con qué te quedas? Yo creo que sí tenemos buenas noticias en la historia. Lo que hay que procurar es que cuando se conviertan en buenas noticias, no pervertirlas. Porque es una desgracia. Hay muchas cosas muy notables en términos de legislación, en términos de política, en términos de política social o educativa, que de origen son buenas, buenísimas, y terminaron siendo masilladas y violentadas por este sistema. A mí me encantan Perdón, Sandra. No, Benito, por favor, si ya tenías la idea. No. Volverá.
como dice Alejandro, no hay que dejar que estas buenas noticias, estos hechos edificantes, porque además tenemos muchos personajes valiosos en nuestra historia que precisamente se conviertan en mafias en casos de corrupción, de impunidad, de abuso de poder, y hay que rescatar esos buenos momentos en la historia de México. A mí me encantan las buenas noticias y espero que dentro de 3 o 4 años, cuando volvamos a ver este programa ahí en internet, digamos, qué buenas noticias las del 2018. Que tengamos buenas noticias en el futuro. Pero si ustedes quieren tener buenas noticias en el 2018, mis queridos conspiradores y conspiradores en casa, hay que entrar en política. Este país no es propiedad de los políticos. Este país es nuestra propiedad. Es nuestro país, es nuestro México. Y bueno, no podemos seguir viendo la política desde los toros de la como los toros como la barrera desde los toros. ¿Cómo? No, los toros de la barrera. Y en cuanto ganemos la elección del 18, lo primero que vamos a hacer es darle un perdón presidencial a Francisco Martínez. Porque queremos avisar que Benito se va a lanzar como candidato independiente. Sí, o del PAN, a lo mejor, ¿no? ¿Del Panda? Bueno, pues salud entonces. El partido del Panda. Thank you.